Hola, como podemos ver, aquí vamos a explicar sobre el motor oculto, el proceso interno y las formas de las rocas. El podcast donde destapamos los secretos del suelo que pisas. Y presentamos el segmento 1, que vamos a hablar sobre los procesos geodinámicos internos, donde podemos ver la mecánica de la deformación de las rocas. En definición de geodinámica interna, entendemos que es el conjunto de procesos internos que ocurren en la Tierra debido a las fuerzas internas como el calor y las precisiones que modifican la corteza terrestre. Mecánica de deformación de las rocas son, por ejemplo, la deformación elástica, que en ello podemos ver que las rocas se deforman bajo una tensión, pero pueden regresar a su forma original una vez que la fuerza se elimine. Otro punto, la deformación plástica. Esto, por ejemplo, suele ocurrir cuando las rocas se deforman de forma permanente. También vamos a ver qué es la deformación quebradiza. En ello podemos ver que son las rocas que se rompen o se fracturan. En ello, por ejemplo, hay en las montañas formadas por pliegues y también en los valles y cuencas creadas por las fracturas de las rocas. Bueno, en este segmento vamos a hablar sobre las estructuras geológicas, pliegues y aclasas. Estructuras geológicas son las formaciones creadas cuando las rocas sufren fuerzas internas, como por ejemplo pliegues. De pliegues podemos entender por definición que son estructuras arqueadas formadas cuando las rocas se doblan debido a las presiones tectónicas. En ello, por ejemplo, podemos ver que hay tipos de pliegues, ¿no? En ello está, por ejemplo, senclinales, que son pliegues hacia abajo, donde las rocas más jóvenes están en el centro. También vamos a ver las anticlinales. Son pliegues hacia arriba, donde las rocas más viejas están en el centro. Las diaclasas, por ejemplo, entendemos que son fracturas en las rocas donde no hay desplazamiento relativo. Suelen formar sistemas de fallas menores. Ahora, prosiguiendo con la exposición, voy a hablar sobre los pliegues y sus tipos. Los pliegues y sus tipos. Definición. ¿Cuál es la definición? La definición es: los pliegues son deformaciones plásticas de las rocas que se originan por esfuerzos compresivos, así produciendo una curvatura de estructuras que originalmente eran planas. En esta presentación vamos a estudiar tanto los elementos de los que se componen un pliegue como sus tipos, elementos de un pliegue y tipos de los pliegues y sus tipos. Elementos del pliegue. Vamos a hablar en primer lugar, el plano axial. ¿Qué es el plano axial? Es un plano imaginario que se divide al pliegue en dos partes, o flancos también se pueden llamar. Contiene todas las líneas de la charnela. El buzamiento es el ángulo que forman las superficies de los flancos como un plano horizontal imaginario. Y la inmersión es un ángulo formado por un eje de la charnela y un plano horizontal. La dirección es el ángulo formado por el eje de la charnela con la dirección norte-sur. ¿Y cuál es la charnela? Es la zona mayor de la curvatura del pliegue y es la línea que pasa por el centro de la charnela, uniendo así los puntos de mayor curvatura del pliegue, como se llama la línea o el eje de charnela. Y por último es el núcleo, que es la parte más interna y apretada de un pliegue. Tipos de pliegue. Los pliegues se van a clasificar de la siguiente forma: es por la forma de un perfil, por su simetría respecto al plano axial, por la inclinación del plano axial, por el espesor de las capas plegadas y también por el ángulo que forma sus flancos. Vamos a hablar del primer tipo, que es por la forma de un perfil. Antiformes, la convexidad se dirige hacia arriba. Estos son los anticlinales, cuando los materiales más antiguos están en el núcleo. Y los sinformes, o también llamados sinclinales, que es la convexidad que se dirige hacia abajo, es decir, los materiales más modernos están en el núcleo. Por su simetría respecto al plano axial. Simétricos, presentan simetría respecto al plano axial, y asimétricos que no presentan ninguna simetría. Por la inclinación del plano axial.
rectos, que es el plano axial en vertical, y inclinados, o también llamados tumbados, es el plano axial inclinado. Recumbentes, o también acostados, que es el plano axial de manera horizontal, por el espesor de las capas plegadas. Los isópacos es el grosor que se mantiene constante, y los anisópacos, que es el grosor que no se mantiene constante, por el ángulo que forman sus flancos. Isoclinales, flancos muy paralelos, apretados o cerrados. Los flancos tal vez forman un ángulo agudo, y los suaves o abiertos, que son los flancos que forman un ángulo obtuso. Gracias. The fringe of your